buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El próximo 6 de diciembre se cumplen 40 años de la Constitución de 1978, una cifra redonda que ha dado lugar a numerosas conmemoraciones, homenajes, actos de diversa índole, también publicaciones, pero que para nosotros aquí en Enfoque debía de tener también su adecuado tratamiento. Por eso hoy, en la edición de este martes de este Enfoque, hablamos de los 40 años de la Constitución española. El próximo 6 de diciembre celebramos este 40 aniversario como corresponde y en justicia se merece, como un gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos, como una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra historia, como la mejor muestra de la generosidad, la madurez y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad. Porque democracia y libertad es lo que representa y significa para España, para el pueblo español, nuestra Constitución. Son palabras de Felipe VI pronunciadas el pasado viernes coincidiendo con la entrega de los premios Princesa de Asturias 2018. La Constitución de 1978 cumple 40 años y coincidiendo con este aniversario se somete una vez más al juicio público. Un juicio que va de las periódicas voces que advierten sobre su necesaria reforma al run-run cada vez más insistente sobre su instrumentalización temporal o su obsolescencia en determinados ámbitos. La Universidad de Castilla-La Mancha, desde el área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo Consultivo han organizado unas jornadas dirigidas a estudiantes universitarios, juristas y público interesado que buscan ser un punto de encuentro, debate y reflexión sobre el texto constitucional de 1978. 40 años de Constitución española es el título de estos encuentros que, distribuidos en 3 sesiones, abordarán asuntos como la reforma del modelo territorial, los derechos fundamentales o la aportación del Tribunal Constitucional. Estas jornadas están dirigidas por Nicolás Conde, Francisco Javier Díaz Reborio y Joaquín Sánchez Garrido. Van a contar con la participación de magistrados, periodistas, historiadores y especialistas universitarios, entre otros profesionales. Tal y como recordó Felipe VI el pasado viernes, el próximo mes de diciembre celebraremos una fecha verdaderamente inolvidable en nuestra historia. El 6 de diciembre de 1978, día en el que el pueblo español ratificó en referéndum nuestra Constitución. Una Constitución fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, unidos por la firme voluntad de vivir en democracia. Una Constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía nacional y que devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos, que reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios. Bueno, pues con esas imágenes del pasado más reciente de España, del presente, y por qué no también del futuro, en tanto en cuanto pues aparecían pues el rey de España, Felipe VI, y también miembros del actual gobierno y del arco parlamentario de nuestros días, nosotros hemos querido comenzar este tiempo de televisión, que lo primero que hace, tras este vídeo, es presentar a nuestros colaboradores. Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. A pesar, bueno, hemos conseguido que las 3 instituciones que organizan estas jornadas tengan aquí su representación, bueno, la más alta representación en el caso del Consejo Consultivo y también en el caso de la universidad. Bueno, un esfuerzo importante el que habéis hecho. La más alta representación de la universidad es el rector, pero sí, en este caso como director de la jornada, sí. Y sí, bueno, hemos hecho, yo creo que entre las 3 instituciones el esfuerzo, y eso también es lo interesante, ¿no? Porque son unas jornadas pues realmente planificadas, organizadas y pensadas con una participación igualitaria, ¿no? de las 3 instituciones, ¿no? Incluso entre los ponentes pues se ve que hay catedráticos, hay magistrados, hay consejeros de Estado, hay consejeros consultivos, hay miembros de letrados de las Cortes, entonces bueno, eso se ha buscado, ¿no? Precisamente uno de los letrados de las Cortes nos acompaña esta noche, Roberto Mayor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido aquí a Canal Diocesano, porque que yo tenga memoria, es la primera vez que está usted en nuestras instalaciones, esperemos que no sea la última. Sí, seguro que no es la última. Hay gente que dice, ¿y qué es un letrado? Porque en las Cortes siempre vemos a diputados, a los ujieres, que también mediáticamente tienen su protagonismo, bueno, porque pueden
aparecer periódicamente en los medios, pero ¿quiénes son los letrados? Bueno, pues los letrados son unos funcionarios que están dentro de las Cortes, ¿no? Y lo que tratan fundamentalmente es intentar analizar un poco la regularidad jurídica, un poco de la tramitación de las normas y el asesoramiento también, en su caso, pues al presidente de las Cortes o los grupos parlamentarios en la tramitación de las normas, ¿no? Y cuando existe alguna discrepancia sobre la aplicación del reglamento, etcétera, pues en algunos supuestos se solicita un informe jurídico que pueda esclarecer un poco la situación. En el caso de Castilla-La Mancha, me lo va a permitir, no tienen ustedes mucho protagonismo, vamos, sobre todo si lo comparamos con los letrados, por ejemplo, del Parlamento catalán, ¿no? Bueno, no sé si eso es un piropo o una cosa. De momento prefiero estar en una situación más tranquila que estar en el Parlamento de Cataluña. Sí. Desde luego que sí. Y don Joaquín Sánchez Garrido, presidente del Consejo Consultivo, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Hemos explicado bien lo de los letrados? Estupendamente. ¿A usted le parece bien o le parece mal que los letrados de las Cortes de Castilla-La Mancha no tengan ese protagonismo mediático? Los letrados, la experiencia que yo he tenido tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla-La Mancha, son una pieza fundamental. Son los que precisamente con su buen hacer y con tacto y tino le van diciendo al diputado que con muy buenas palabras por dónde tiene que ir. Es decir, que son una pieza fundamental. Bueno, punto de partida, 40 años de Constitución española. La pasada semana, justo en la primera jornada de estas que se han programado, hablábamos con Francisco Javier Díaz Rebollo por radio y le decíamos, hombre, yo sé que no se le puede aplicar el mismo reloj biológico a la Constitución que a uno de nosotros, pero con 40 años, ¿cómo está de salud? Bueno, yo creo que con 40 años está bien de salud y está en un nivel de madurez. Naturalmente, las constituciones duran más o menos en función de muchos factores, empezando por si son largas o cortas. Las que son más breves, como la de Estados Unidos de América, pues es la más longeva del mundo, porque estamos hablando de 1787, más de 2 siglos, y en cambio otras que son mucho más prolijas, extensas, con tendencia a ser reglamentistas, pues van a necesitar reformas o a veces ser sustituidas. Si comparamos con nuestras referencias más próximas, como son Alemania, Italia, Francia, ¿no? que son las referencias que tuvo el constituyente en 1978, pues todas ellas son más antiguas, aunque es verdad que han tenido más reformas, pero pues también ahí se mantienen. Francia está celebrando en este mes de octubre 60 años de Constitución, Italia 70, el 1 de enero del 1948 es cuando entró en vigor, ¿no? Por lo tanto, pues es una fase, vamos a decir, normal. Claro que hay constituciones más nuevas y otras que han durado menos y en menos años ya han tenido que ser renovadas, ¿no? Se encuentra de todo en el derecho comparado. Está bien de salud, pero necesita unos retoques, Joaquín, Roberto, Joaquín. Pues, o sea, la Constitución española nos ha dado unos momentos importantes en nuestra vida, ha facilitado tremendamente la convivencia y nos ha hecho vivir, yo creo que bastante mejor, ha garantizado, como decías al principio, pues sobre todo algo fundamental que es la libertad y la democracia. Entonces, pues ha servido para mucho y sigue sirviendo para mucho, como decía Javier. El tema está en que si en los momentos que atravesamos y hemos atravesado porque no hay que ocultarlo, de una crisis política importante, acentuada por otras cosas, la crisis política acentuada en este caso por el tema catalán, pues hace que nos tengamos que plantear si realmente podemos seguir manteniendo esta Constitución o es conveniente pues hacerles, ya lo veremos más adelante, algunas reformas que pudieran ser interesantes o mantenernos ahí. ¿Qué papel juegan los parlamentos autonómicos, en este caso las Cortes de Castilla-La Mancha, como pilares de esa Carta Magna que es la Constitución española? Porque no podemos pensar que la Constitución únicamente reside, o se habla de la Constitución en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Constitucional. Digamos que esto es como un puzzle en que todas las piezas tienen que encajar, ¿no? No, efectivamente, ¿no? Estamos en un Estado complejo, ¿no? En el que está el Estado, las comunidades autónomas y evidentemente las asambleas legislativas de las comunidades autónomas juegan un papel fundamental en el ámbito de sus competencias, al igual que las hace el Estado. Lo que yo coincido con mis dos contertulios es la necesidad de que quizá, yo creo que es una Constitución robusta, pero quizá no exenta de la necesidad de hacer algún tipo de retoques, ¿no?
Y a mí sí que me llama la atención de que sí que es cierto que se habla tanto pues, de la participación ciudadana, de alternativas, de cuando dice la calle es nuestra. Entonces, a mí lo que sí que me preocupa en cierta medida no es esa deslegitimación de los parlamentos, de tanto las Cortes como las asambleas legislativas como las autónomas, y que al final sea eso, la calle, las manifestaciones, donde parece ser que está la legitimación del pueblo, cuando yo creo que a mi modo de ver debe residir en los parlamentos. Quizá a lo mejor hay que pues ver qué fórmulas para modernizar los parlamentos para que estén más conectados con la ciudadanía, pero yo creo que eso es un punto importante a estudiar, bajo mi punto de vista. La Constitución ha sido reformada. Les cuento una cosa. En un reciente examen que hubo de oposiciones para una institución de aquí de la provincia de Toledo, no voy a dar demasiadas pistas, yo no me he presentado, pero me lo han comentado. Una de las preguntas era esa: ¿cuántas veces ha sido reformada la Constitución española? Y ponían dos, una o ninguna. No sé cuál ha sido el nivel de acierto, pero la Constitución española ha sido reformada, aunque parece que cuando se habla de reforma nos suena a caballo entre la revolución y el parón más absoluto. Ha sido reformada. La Constitución se puede reformar y se debe, ¿no? Sí, la Constitución ha sido reformada 2 veces, esa es la respuesta correcta del test, en 1992 y en el año 2011. Es verdad que las 2 reformas han sido relativamente, sobre todo la de 1992, muy puntual, porque solo tenía que ver con el derecho de sufragio pasivo de ciudadanos de la Unión Europea o de otros estados que tengan convenio, pero que sean residentes. La convergencia de Maastricht. Claro, para el ámbito de las elecciones locales, ¿no? Entonces se introdujo el derecho de sufragio pasivo y en 2011, pues como sabemos, tuvo algo más calado porque era la constitucionalización, digamos, del techo de déficit que venga de la Unión Europea. Yo siempre digo, cuando algunos que hablan de los candados de la Constitución, como si estuviera bloqueada o no se pudiera, pues bueno, que ese es el ejemplo. La Constitución se puede reformar cuando hay consenso. El constituyente, aunque hay algunas cuestiones de técnica de la reforma que podrían ser mejorables, pero en general los artículos 166 y siguientes que regulan la reforma son muy afortunados, porque está estableciendo una rigidez gradual, o sea, una rigidez para los casos generales y una altísima rigidez para casos especiales donde lo que se trata es de proteger el título preliminar o el título segundo, que es la corona, o los derechos fundamentales, y esto significa que para reformarla pues tiene que haber consenso. El problema de este país no es que sea difícil reformar la Constitución, es que es difícil encontrar consenso, primero entre los 2 grandes partidos, que eran los que siempre habrían sumado mayoría suficiente para esos 2/3 o esos 3/5 que va a exigir la reforma. Y bueno, ahora por lo menos hablaríamos de 3 o 4, o sea, de los 4 grandes partidos nacionales, un mínimo de 3 harían falta probablemente para esa suma, pero el problema es que no se han logrado esos acuerdos en muchas otras cuestiones. Les voy a proponer una clasificación en esa necesaria reforma: lo urgente, lo importante y lo necesario. Bueno, pero primero permítame, porque yo creo que al telespectador le puede interesar. Hay que distinguir perfectamente lo que es la reforma constitucional del proceso constituyente. Hay algunos que quieren iniciar un proceso constituyente, que eso es bueno, decir, eso últimamente se comenta mucho en los medios de comunicación. Eso yo creo Estamos ante un proceso constituyente encubierto. No, eso nada. Vamos, por lo menos esa es mi opinión. Lo que hay algunos que quieren es decir, esta Constitución no vale, vamos a hacer una nueva. Eso sería iniciar un proceso constituyente que tendría que ir, como decía antes Javier, me parece que por el artículo 168, el procedimiento agravado, que eso supondría, en primer lugar, disolver las Cortes, volverlas a constituir, que las nuevas Cortes adoptaran el acuerdo, bueno, en fin. Y eso solamente se puede hacer sobre determinadas cosas, por ejemplo, la monarquía que desapareciera o algunas cosas de estas. Y luego está el artículo 167, que es el ordinario y que es el más apropiado, que en unos casos te exigen en los 3/5 y en otros los 2/3. Eso quiere decir que 210 diputados tendrían que votar a favor en un caso y 233, una cosa así, en el otro. Entonces, aclarado esto para que la gente, y lo que se está diciendo es si procede, si puede hacerse una reforma constitucional. Una reforma constitucional yo sí soy partidario de ella, pues en determinados aspectos, que luego si quieren los tratamos, pues yo creo que son necesarios de acometerlo. Y entonces lo que es lo urgente, lo prioritario y tal, se parte de la base de que no se puede hacer una reforma constitucional si no hay un consenso. Es decir, la reforma constitucional no es producto de una idea de un partido, ni de dos, sino es algo
de todos nuestros representantes. Esto no es una idea tampoco de la calle, esto lo tienen que ser los representantes soberanos del pueblo español que están en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que tiene que haber es un acuerdo, porque no se puede llevar adelante una reforma constitucional con peleas y con historias. ¿Pero qué buscamos primero, Joaquín, Javier y Roberto? ¿Primero el consenso y luego empezamos con la reforma constitucional? ¿O comenzamos ese debate sobre la reforma constitucional para buscar el Congreso? Porque si vamos por la primera opción, primero buscamos el consenso y luego la reforma constitucional, me parece que no empezamos. Lo que pasa es que el partido que lo proponga tendrá que hacer una propuesta en cualquier caso de lo que se pretende reformar y a partir de ahí negociar y buscar el consenso. Sí, yo coincido un poco, pero sí que es cierto que si empezamos por el final, intentar resolver el final va a ser más complicado. Quizá hay que haber una necesidad de que realmente hay que reformar la Constitución con una serie de temas y luego llegando a acuerdos. Yo un poco lo que comentabas, pues sí, yo creo que hay ciertos temas quizá más urgentes que otros, luego hay otros evidentes que es más difícil llegar a consenso como urgentes, hombre, aunque luego creo que Joaquín insistirá sobre ese tema, pues el tema del modelo de la organización territorial, ¿no? Quizá es una de las cuestiones que evidentemente se está evidenciando que hay un problema que hay que solucionar. Yo soy partidario, y aquí también está catedrático que puede determinarlo, pero quizá un sistema en el que estén claras en la Constitución las competencias del Estado y luego la de las comunidades autónomas al margen, sea un Estado federal u otro tipo de Estado. Otra cuestión importante que yo creo que es importante, la incorporación de una cláusula europea en la que se haga un reconocimiento constitucional de la pertenencia de España a la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Incluso casi como un derecho fundamental. Eso puede chocar un poquito así como lo planteas, ¿no? Si estamos ya en Europa, ¿no? Sí, pero lo digo por lo siguiente, porque hemos visto casos, como por ejemplo pues el caso de Reino Unido, el Brexit, el famoso Brexit, en el que una mayoría mínima de la población en un momento coyuntural va a vincular a las próximas generaciones. Las encuestas que salían era que personas de determinada edad o menores de 40 años eran mayoritariamente favorables a la Unión Europea y los mayores de una edad y en determinados lugares eran favorables. Es decir, que esto a lo mejor en una cuestión de 5, 10, 15 años puede cambiar radicalmente, es una decisión que vincula a generaciones. Por eso digo que quizás si se estableciese esa cláusula, ese reconocimiento, porque yo creo que hay que partir también, como se dice, hay que desde de bien nacidos ser agradecidos, hay que ser consciente de lo que ha aportado la Unión Europea al progreso de España. Yo creo que también no se podría entender el progreso de España sin la Unión Europea. Por eso también es otro elemento que yo creo que debe reconocerse y, entre comillas, blindarse, que puede cambiarse, pero que haya una mayoría amplia suficiente, como pasa, por ejemplo, para reformas constitucionales de algunos aspectos que pudiesen efectuarse, ¿no? Pero para mí sería un blindaje de alguna manera frente a momentos coyunturales de determinados populismos, como llaman ahora, estamos viendo el caso de Italia y otros de nuestro entorno, que puede suponer un cambio radical, como digo, que vincula a generaciones y en muchos casos sin saber lo que eso supone, que eso quizás es lo más importante, ¿no? Bueno, tenemos dos temas, el modelo territorial de organización del Estado, que por cierto se va a tratar el miércoles 7 de noviembre a partir de las 4:30 y hablarán Javier García Roca y Roberto Blanco. Tengo aquí la chuleta. Seguro que Javier se lo sabe de memoria, pero yo tengo aquí la chuleta. Y esa cláusula, de alguna manera, de pertenencia, ¿no? De blindaje de la pertenencia a la Unión Europea. Más cuestiones. Bueno, hace 14 años, o sea que no ya va haciendo tiempo, en la primera legislatura con la presidencia de Rodríguez Zapatero se puso una agenda de 4 temas. Estos eran 2, luego estaba el Senado y estaba la sucesión a la corona. Solamente en el punto de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer. Hubo un dictamen del Consejo de Estado bastante profundo donde analizó todo esto. Verdaderamente el punto polémico, digamos los puntos más debatidos, porque lo de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer creo que hay un consenso absoluto, y lo de la referencia a la Unión Europea también hay un consenso absoluto en que es importante. Fíjate que al final pues las cosas, la Unión Europea ha entrado en la Constitución por la puerta de atrás, que ha sido ese 135, y encima por la parte, si queremos, más fea, que es la de poner, exacto, ¿no? La de ponernos un límite de déficit, cuando en realidad la Unión Europea tendría que entrar en la Constitución de frente y para articular, ¿no?, el ordenamiento de la Unión Europea con nuestro ordenamiento constitucional y hasta para aclarar, en caso de conflicto, cuál de las normas prevalece, lo cual no es una cosa muy segura. En el Senado, yo creo que hay un consenso sobre que hay que reformarlo, pero hay distintos modelos. El propio dictamen del Consejo de Estado pues nos hablaba, está el modelo del Bundesrat alemán, o estaría un modelo más como el de Estados Unidos, entre otros, y luego, por supuesto, está el gran escollo, el gran problema del asunto territorial, que yo creo que es el que
sinceramente, es decir, si analizamos un poquito la realidad, frena todo el proceso de reforma, porque yo creo que en todos los demás, mal que bien, pues se conseguiría un acuerdo, un consenso razonable. Pero en esto, y yo creo que lo he dicho aquí mismo alguna otra vez, que el consenso, que tú preguntabas antes, no es el punto de partida, o no debe ser el punto de partida, sino el de llegada, porque si hasta que no tenemos consenso no hablamos, pues entonces nunca aprobaremos nada. Debe ser el de llegada. Pero la diferencia también, porque tú hablabas de urgencia, con la situación que vivimos en 1976, 77, 78, al aprobar la Constitución, es que ahí, digamos, primero la urgencia era muy superior a la actual, eso está claro, y segundo, antes, o sea, aunque las posiciones eran muy diferentes, sí que había por lo menos una línea clara para avanzar. Es decir, había que instaurar la separación de poderes, a dónde más o menos había que llegar. Claro, estaba claro, un Estado democrático, separación de poderes, un modelo descentralizado, a partir de ahí había 1000 variantes, y reconocer los derechos fundamentales. Ahora, pues sabemos a dónde tenemos que avanzar en casi todos los terrenos, excepto en el territorial, donde algunos hablan de recentralización y otros hablan de una confederación o de un derecho a decidir o de un derecho a la autodeterminación, con lo cual encontramos todo tipo de posturas, o sea, ni siquiera sabemos en qué línea deberíamos avanzar en una reforma territorial. Está, por supuesto, la propuesta de instaurar un Estado federal, o por lo menos introducir técnicas federales que serían un elemento de racionalización importante. Joaquín seguro que luego puede pronunciarse sobre eso, porque lo ha escrito y lo ha expresado en varias ocasiones, y esa me parece una línea interesante, ¿no? Por lo menos, como digo, las técnicas, ¿no? Las técnicas o determinadas técnicas federales, pero tampoco podemos cerrar los ojos al hecho de que hay algunos que ya no, o sea, ni se molestarían en hablar de la reforma constitucional, como no fuera para introducir directamente un derecho de autodeterminación para irse, o una centralización. ¿no? Claro. Y otros, en cambio, en el extremo contrario, decir, bueno, pues hay que recuperar competencias para el Estado, ¿no? Según va avanzando el tiempo, se ponen encima de la mesa propuestas que meses antes o años antes eran completamente inauditas, y no sé las últimas encuestas del CIS, pero cada vez el estado de las autonomías es más criticado por los españoles. Hay más gente que dice que esto de las autonomías es un invento y que lo que hay que hacer es cargárselo. Yo no sé si es que los extremos, en estas situaciones, los extremos se atraen. Igual que hay gente que opta por la autodeterminación, opta por la recentralización. Joaquín. No. Vamos, eso es un auténtico disparate. Bueno, pero se dice. No, pero bueno, lo dirá alguno. Poniendo un ejemplo, en Castilla-La Mancha, gracias al Estado autonómico, el grado de salud que tenemos los castellanos manchegos, tanto en lo económico como en lo social, es infinitamente mayor que el que teníamos antes de la Constitución española. Eso está más que claro. Lo que sí es cierto es que hay muchas formas de acometer como decía Javier, la reforma constitucional. Yo personalmente pues pienso pues que para mí lo ideal sería pues el Estado federal. ¿Pero qué exige el Estado federal? Pues el Estado federal lo primero que exige es un compromiso y un consenso, que eso da lugar ¿a qué? A algo que es fundamental en el Estado federal y que se recoge, me parece que se recoge en la Constitución alemana, que es la lealtad constitucional. Lealtad constitucional. Y eso es el fruto del compromiso y del acuerdo. Y a partir de ahí, pues hombre, yo por ejemplo, a algunos no les gustará, a mí me parece que la división autonómica que hay en España es un auténtico disparate, en cuanto que hay algunas autonomías uniprovinciales pues que desde mi punto de vista no tienen razón de ser. No voy a hacer aquí una enumeración, pero es muy facilito hacer las uniprovinciales que hay en este país y que producen una cierta disonancia respecto de las demás. Y a partir de ahí, pues hay en la Constitución lo que no puede ser es que una autonomía esté pidiendo cada 2 por 3, y no solamente la catalana, cada 2 por 3 algo al Estado. Entonces tiene que desaparecer ese principio dispositivo y se tiene que reflejar en la Constitución qué es lo que te voy a dar, qué es lo que hablando en plata, hablando en términos, y eso se tiene que reflejar. Por lo tanto, ese principio dispositivo y sin embargo tiene que aparecer un principio de ordinalidad. ¿Y cuál es ese? Hombre, pues que el Estado, las comunidades más pobres, las comunidades más necesitadas económicamente, tengan que tener, por su extensión territorial o por lo que sea, tienen que tener ¿qué? Pues tienen que tener una compensación económica respecto de las demás. Eso lo tiene que articula a través del Estado federal.
Luego, pues esta es la reforma que han dicho mis compañeros del tema del Senado, que se pueden adoptar de diversas formas, la alemana, incluso hay quien dice, bueno, pues sí, con la conferencia de presidentes a lo mejor bastaba. Bueno, pero si se activa. No, bueno, hombre, se supone que si se hace es para hacer algo. No, digo que si se convoca y tal, porque claro, nos hemos tirado muchos años en blanco. Pero claro, si se hace dentro del Senado, y son la base y fundamento del Senado. Tal. Y luego, por último, lo que también decía Roberto, y que también hacía alusión Javier, pues es el tema de los tratados internacionales. Hay un dictamen del Consejo de Estado, me parece que es del 2000, no sé si es del 2006, y luego corroborado por una sentencia del Constitucional, la sentencia 1-2004, donde dicen, oiga, ¿qué pasa aquí? Que en virtud de tantos tratados internacionales tendremos que decir en la Constitución hasta dónde nosotros podemos ceder, yo lo llamo soberanía, no sé si es la palabra acertada, pero en virtud de los tratados internacionales, pues en todo, en lo económico, en lo social, en todo, pues vamos cediendo. Sí, que nos viene como sobrevenido, ¿no? Entonces se dice el Tribunal Constitucional que a lo mejor, o el Consejo de Estado, que a lo mejor el artículo 93 de la Constitución se nos ha quedado un poco pequeño y habría que modificarlo. Entonces todas esas cosas que no son un proceso constituyente, pues sería necesario que se pudieran abordar. A lo mejor resulta que no es necesario el Estado federal, pero lo que tú decías, o usted decía antes, lo que no se puede, lo que para mí no tiene discusión es la diferencia entre autodeterminación y autogobierno. Más autogobierno, bueno, con estas condiciones, autodeterminación ninguna. Yo introduciría también otro elemento más que yo creo que es importante en una posible reforma de la Constitución, ¿no? Y es fórmulas de mayor conexión de la ciudadanía con los representantes políticos, ¿no? Es decir, yo creo que hay como comentaba un poco en una de mis intervenciones, que hay una cierta run-run, ¿no? De que la calle, las manifestaciones, las redes sociales, al final es donde está un poco la voluntad del pueblo, y yo creo que está representada donde está representada. Por eso yo creo que es necesario acercar un poco las Cortes, las asambleas a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay algunas iniciativas que yo he leído, es decir, no es que sea innovador yo, sino que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, impulsar la iniciativa legislativa popular, que está regulada en el artículo 87.1 de la Constitución Española, que establece un número de 500.000 de firmas, pues rebajarla para que un número importante de ciudadanos puedan hacer iniciativas. Ampliar los supuestos del referéndum consultivo del artículo 92, ahí hay situaciones o cuestiones de cierta importancia que yo creo que deben ser sometidas a debate, evidentemente algunas no, tributaria, presupuestaria, porque evidentemente esas son más complejas, pero algunas o mayoritariamente sí, como pasa en países de nuestro entorno, como en Suiza, por ejemplo, que a lo mejor exagerado, no, pero a lo mejor exagerado, pero sí que es un elemento para que la ciudadanía se vea representada. Entonces yo creo que es un aspecto que es importante, esa cuestión de desconexión ciudadanía con los representantes, con las Cortes, y por eso además se ve que hay numerosas leyes o proyectos de leyes de participación ciudadana, etcétera, ¿no? No digo que no estén mal, pero eso yo creo que es un aviso para navegantes de un déficit quizás de... Pero perdóname, sí. Hace poco, yo de lo de participación ciudadana tengo experiencia, sí. Entre otras cosas porque el primer reglamento de participación ciudadana que se hizo aquí le hicimos cuando yo era alcalde de Toledo, en los años 80 y tantos, y participaba poca gente. Pero hace poco el Ayuntamiento de Madrid ha sometido a participación ciudadana los presupuestos y han votado el 0, no sé qué %. Es decir, vamos a ver, yo creo que hay un momento en que uno tiene una responsabilidad de hacer y luego mostrárselo a la ciudadanía, pero que a mí me digan que me ha elegido el pueblo soberano, que lo que me voy a hacer yo de presupuestos me lo tenga que hacer otro, pues yo no estoy por esa labor. Sí, yo sinceramente no, coincidimos, ¿no? Porque además ha sido un fracaso, la ha hecho la señora Carmena. Es que a lo mejor confundimos participación ciudadana con redes sociales, con movimiento. Es que estamos en un modelo nuevo que no tiene nada que ver con la sociedad española del 78, que se movilizaba en la calle, que participaba en la calle, sí, pero porque y que consiguió, quería conseguir otras cosas que ya las tenemos. Quería conseguir otras cosas. Yo creo que también muchas veces, en ese sentido, muchas veces el profesor Reborio lo ha explicado aquí, que no se puede hacer una constitución a golpe de lo que marca un determinado momento social y político, porque entonces estaríamos reformando la Constitución cada 2 por 3, ¿no? Digamos que tenemos que estar un poco firmes, no al chocaire de los vientos, ¿no? Bueno, eso desde luego. Lo que no quita para que lo que dice Roberto Mayor
yo creo que hay un elemento ahí interesante, porque nuestra Constitución, comparativamente, limita bastante la participación ciudadana y el uso del referéndum, y es muy curioso porque cuando uno relee los debates constituyentes, les puede sorprender saber que el que defendía más participación ciudadana era Fraga Iribarne, y le dijeron en la UCD y tal, que claro, estamos en un modelo de democracia representativa y esto tiene que ser la base. Yo creo que naturalmente estamos en un modelo de democracia representativa y tiene que ser la base, pero es verdad que el referéndum ha quedado excesivamente limitado, ¿no? Solo ese referéndum del 92, que es consultivo y que solo puede convocar el presidente del gobierno, con lo cual eso limita enormemente. Y además ahora en el contexto político actual, la palabra referéndum está muy estigmatizada por todo lo que hemos vivido en Cataluña. Entonces... Bueno, es que lo que pasa es que algunos, que esto es una cosa diferente, lo que querrían es introducir en la Constitución un referéndum de autodeterminación y además vinculante. Aquí el Tribunal Constitucional ha dicho, porque esto es interesante, cuando el Tribunal Constitucional interpretó el derecho a decidir, que lo ha hecho, ha dicho que podría interpretarse conforme a la Constitución si se entiende que el derecho a decidir de Cataluña o de cualquier otra comunidad autónoma no es un derecho a decidir por encima de la Constitución o sustituyendo lo que dice la Constitución, sino un derecho a través de los cauces legales, iniciar pues un procedimiento de reforma constitucional. Esto es muy curioso, porque aquí, con todo lo que hemos vivido en Cataluña, nunca jamás ni el Gobierno ni el Parlamento de Cataluña han puesto sobre la mesa una propuesta de reforma constitucional, que es la vía. Sí, como hicieron otros presidentes autonómicos. Exacto, para hacerlo y para haberlo propuesto. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, podríamos entender que el derecho a decidir es conforme a la Constitución, si se entiende por derecho a decidir, utilizar los cauces legales para la propia reforma de la Constitución. Entonces yo creo que eso, pues naturalmente, se podría considerar. Ahora, yo no creo... aquí hay algunos autores, mañana tenemos a Manuel Aragón, que lo ha dicho públicamente, que él dice, a pesar de que el Tribunal Constitucional dice que a través de este derecho a decidir se podría cambiar toda la Constitución, incluido el sujeto de la soberanía, hay autores que dicen, el sujeto de la soberanía no se puede cambiar nunca, el sujeto de la soberanía es el pueblo español, como sabemos, artículo 1.2, no se puede cambiar nunca porque entonces sería como romper la propia Constitución, ¿no? En cambio, el Tribunal Constitucional fue tan abierto como para decir, oiga, si usted por la vía de la reforma modifica la Constitución, pues podría cambiar el sujeto de la soberanía y por lo tanto, claro que en términos por lo menos jurídicos, sería admisible el introducir pues posibilidades para que algún sujeto que no fuera el pueblo español, pero que fuera el pueblo de una comunidad autónoma, por decirlo claramente, pues pudiera ejercer esa soberanía. Pero eso sería el punto de llegada, no el de partida, ¿no? Y ese es el verdadero problema, que algunos creen que eso ya existe y eso solo existiría con una reforma constitucional. Y como digo, autores tan prestigiosos como Manuel Aragón dicen, ni siquiera eso se podría hacer, porque si fracturas el sujeto soberano, entonces has fracturado el propio pilar que sostiene la Constitución, ¿no? A las 5:30 de la tarde, mañana va a estar en Lorenzana el profesor Manuel Aragón. La jornada empezará a las 4:30. Hemos mencionado, lo ha hecho muy bien Joaquín al principio, cuando ha querido distinguir entre proceso constituyente y reforma constitucional, y ahora también introducir en el debate una nueva disyuntiva. Autogobierno, bueno, también podríamos hablar del Estado federal y el Estado autonómico, que nos diferencia y tal, pero por ser más urgente o más informativamente dicho, autogobierno y autodeterminación no es lo mismo y no significa lo mismo. No, en absoluto. Aunque a veces hay gente que o lo iguala o lo separa, pero yo creo que tampoco termina de definirlo, ni una cosa ni la otra. No, los catalanes lo tienen muy claro. Ellos quieren la autodeterminación, y cuando se les ha ofrecido, o se les está ofreciendo más autogobierno, que no es, entre otras cosas, decirle más estatuto, es decir, voy a reformar, te ofrezco reformar tu estatuto para que tengas más posibilidades de autogobierno, pues no les gusta, no les cuadra, porque como ya ha dicho este presidente tan peculiar que tienen, que eso de los estatutos ya lo tienen olvidado, ellos ya tienen su preparada, un juez les hizo una constitución y bueno, ellos ya tienen hecho su mundo y no quieren en absoluto gobernar, por lo tanto ellos autogobierno no les interesa y lo que quieren es autodeterminación, es decir, independentismo, en definitiva. Y eso, pues claro, lógicamente, pues ningún gobierno que se precie. O sea que cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez habla de autogobierno, no está faltando a la Constitución, como a veces se le acusa. No. O de haberse inventado un término. Bueno, pero estamos, por eso digo que pero eso sería entrar ya en otra cuestión, que es
todo el politiqueo este que tiene tan hastiado al pueblo español, por lo menos a mí. Están todos los días diciendo cosas que no, pero unos y otros y unos, o sea, que no se puede culpar exclusivamente a uno. Entonces, bueno, pues ya harta, como si nos tratan como si fuéramos tontos y no supiéramos lo que son las cosas, ¿no? Entonces, no, efectivamente, bueno, en este caso nunca se ha hablado de conculcar nuestra Constitución. Se ha hablado de autogobierno, más autogobierno, pues a lo mejor es posible, pero claro, detrás del autogobierno de Catalán y Andalucía y el País Vasco, ¿qué va a decir cuando tengan más autogobierno? Pues entonces tendremos que pensar en una reforma constitucional donde no haya de primera y de segunda división, que es lo que decía antes. Donde se establezcan, como decíais, unos límites, donde se diga, bueno, y hasta aquí. Eso lo hace el Estado federal, federal alemán, Javier, que sabe de esto más que nosotros, pues hay lo que se llama unos principios que son irrenunciables dentro de la Constitución alemana, que esos son intocables. E incluso otros que están dentro del Estado federal, en momentos determinados el gobierno central puede decir, cuidado, aquí no podéis intervenir en este momento determinado. Perdón. Roberto. Sí, os voy a comentar también que, bueno, que seguramente lo conozcáis, sobre todo ellos, que hubo un grupo de catedráticos de Derecho Administrativo que hizo una propuesta, etcétera, y bueno, para tener un planteamiento que luego llega a ese puerto, ¿no? Pero decía, no, se trataría de reconocer quizás las singularidades, pero sin que esas singularidades de algunas comunidades autónomas suponga discriminar o vulneración del principio de igualdad entre los ciudadanos, que eso es un poco la complejidad. Sí, en nuestro programa tenemos a Javier García Roca, que es uno de los firmantes, con Santiago Muñoz Machado y con algunos otros, Eliseo Aja, que iban en esa línea, que en realidad es una línea de reforma constitucional para introducir determinadas técnicas federales. Yo aprovecho esto para hacer, si queremos, un matiz, porque yo estoy bastante de acuerdo en esa línea, por lo menos desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista de lo que sería racionalidad. Pero yo introduciría esto del modelo federal desde el punto de vista competencial, por lo que decía Joaquín, ¿no? En definitiva hay que cerrar este modelo constitucional eternamente abierto y basado en un principio dispositivo y con tal cantidad de técnicas, empezando por leyes orgánicas de transferencia, de delegación, y que al final nunca se sabe cuál es el punto de llegada. Simplificar. Claro, una cosa más clara, digamos, aparte, tenemos ya bastantes décadas de jurisprudencia constitucional que ha ido aclarando muchas cuestiones, algunas de ellas podrían quedar aclaradas en la propia Constitución a la hora de delimitar, incorporarlas, ¿no? Dentro de lo que puede hacer una Constitución, que no es introducir lo que puede hacer una sentencia, que es larguísimo, pero sí sintetizar a veces la doctrina, por ejemplo, en el concepto de bases, ¿no? En determinadas materias. Entonces, en la parte, si queremos, competencial, yo estoy totalmente de acuerdo con esa línea. En cambio, hay otras dos consecuencias del modelo federal que yo creo que no serían del todo adecuadas para España. Y no lo serían, por lo que ha dicho antes Joaquín, por el principio de lealtad constitucional, que aquí parece brillar por su ausencia. Y son las siguientes. Primero, y eso sí lo dicen estos autores, que me parece muy sensato, pero yo no sé cómo funcionaría esto en España, que en lugar de un estatuto de autonomía, las comunidades tuvieran constitución. La diferencia entre un estatuto y una constitución no es el nombre, ni tampoco el contenido. Es, sobre todo, que el estatuto es una norma que tiene una doble naturaleza. Lo aprueba en primer lugar la comunidad autónoma, pero luego lo aprueba el Estado mediante ley orgánica. Entonces es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, pero también es una ley orgánica del Estado. En cambio, las constituciones de los Estados federales, es absolutamente cierto que es así, en Alemania, en Estados Unidos, en Austria, en Suiza, en todos los Estados federales, el Estado miembro aprueba su Constitución y esta no se la tiene que supervisar nadie ni aprobar nadie desde el ente central, sino que directamente entra en vigor, eso sí, sometida al superior rango de la Constitución federal y eventualmente podría ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal. Pero no hay una, vamos a decir, una supervisión, ni sobre todo, como pasó en el Estatuto de Cataluña, la posibilidad de que... Claro, pero se entiende que cuando se elabora esa Constitución, digamos, de una comunidad autónoma, está en esencia de acuerdo con la Constitución paraguas que acoge a todas. Y ahora no estamos en ese momento. Es el punto al que voy. Yo no creo que en España esto, que ciertamente funciona muy bien y ha funcionado en Austria, pero es que en Alemania, no somos alemanes. Es decir, dejar a los Estados miembros que aprueben su Constitución con la única supervisión de que el Tribunal Constitucional pudiera declararla inconstitucional, no creo que fuera mejor que el modelo actual, según el cual el Estatuto de Autonomía, después de ser aprobado en la comunidad autónoma, pasa al Congreso de los Diputados y al Senado. Sí, yo, efectivamente, lo que han dicho estos eminentes catedráticos, porque además son uno de ellos viene... García Roca. Sí. Pues, hombre, se puede estar de acuerdo en mucho o en gran parte, pero en otras cosas, como
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, más que lo que dicen ellos, es decir, que el hacer una Constitución, se puede mejorar el estatuto, se puede aumentar la capacidad de autogobierno, pero no llegar a tener una Constitución que a lo mejor está en contradicción con la norma básica, por llamarla la norma básica, que es la Constitución española, pues eso siempre crearía un tipo de problemas que yo creo que en estos momentos sería... ¿Y el segundo apunte? El segundo es el Poder Judicial. Claro. Todos los Estados miembros de federaciones tienen un Poder Judicial diferente, es decir, por supuesto también sometido a la Constitución, pero un Poder Judicial propio, es decir, hay Poder Judicial de los Estados miembros y además un Poder Judicial de la Federación. En Estados Unidos lo llaman los tribunales de circuito y los tribunales federales. Bien, entonces conviven. Aquí no, aquí la Constitución, aunque es verdad que nos habla de los tribunales superiores de justicia de la comunidad autónoma, pero para aclararlo a los espectadores, no son tribunales sobre los que disponga la comunidad autónoma. Los tribunales superiores de justicia, como todos los demás, están regulados en la ley orgánica del Poder Judicial. Es verdad que los estatutos empezaron a introducir normas sobre los tribunales superiores de justicia, pero bueno, eran más bien tangenciales. Aquí solo tenemos un Poder Judicial. Las competencias autonómicas en materia de justicia se limitan a cuestiones. Aquellas comunidades que gestionan la justicia, pues a las cuestiones vinculadas a la gestión, a la dotación de medios materiales y personales, y en todo caso pueden intervenir en demarcación y planta judicial, poco más, pero el Poder Judicial no es autonómico. Yo no creo, es decir, volvemos al principio de lealtad constitucional. En un modelo de lealtad constitucional podemos confiar, vamos a decirlo claramente, en que las comunidades autónomas tuvieran un Poder Judicial propio, y eso no supondría que el Estado se vaya a resquebrajar, pero la premisa de base, la lealtad constitucional, en estos momentos no se da. No, tampoco hay que, en fin, hay que confiar siempre en que en algunos momentos, a lo mejor cuando se vayan haciendo más maduros, pues ese principio pues no sea difícil de conseguir. Pero es interesante lo que ha dicho ahora Javier respecto del Consejo del Poder Judicial. Realmente a mí me parece bien que la situación actual, por ejemplo, en la comunidad nuestra, no tenga transferida la justicia, para entendernos. ¿Por qué? Porque para pagar los sueldos de los funcionarios y para hacer juzgados, pues que los haga el Estado. Porque realmente el Consejo Judicial, por un lado, los fiscales, por otro lado, los secretarios... Ni lo reclamamos, que yo sepa, ¿no? Ni se reclaman los secretarios, por otro lado, pues resulta que no tienen ningún tipo de competencia. Eso también sería, en un momento determinado, si se reformara la Constitución, uno de los temas que había que aclarar precisamente sería ese, el tema... Bueno, ya se intentó, ¿no? La sentencia del Constitucional de Cataluña, uno de los aspectos que precisamente declaró inconstitucional fue el tema de judicial, que le dijeron que eso... Pero eso era solo el Consejo, pero en los Estados federales, además de un Consejo, habría un Poder Judicial, es decir, que la propia estructura judicial dependería directamente de la comunidad autónoma. Pero es verdad que el Consejo, el Tribunal Constitucional... Es que el Consejo, y sobre todo, pues sí, estaba asumiendo competencias que en este momento pues no se pueden asumir, porque hay que tener en cuenta que en el bloque de la constitucionalidad no solo está la Constitución, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial, y eso chocaba frontalmente. Bueno, nos queda poco tiempo. Yo tenía aquí algunas preguntas sobre su opinión sobre ese análisis que intenta deslegitimar la transición y por ende su principal fruto, que es la Constitución. Yo creo que es algo que ya hemos hablado en este mismo ámbito, pero sí que me gustaría que me hicieran una última reflexión sobre el conocimiento que los españoles tenemos de nuestra Constitución. Joaquín lo ha dicho hace un momento, ¿no? Dice, es que se oye cada barbaridad, es que nos tratan como a tontos y tal. En otros países se estudia la Constitución. Se estudia la Constitución de cada país y cuando digo que se estudia desde chiquititos, no cuando llegas a la universidad y coges derecho, sino que ya en la educación primaria, en la educación secundaria hay un conocimiento de la Constitución. En Estados Unidos, que contar, ¿no? Esa vena patriótica que tienen, que bueno, que estamos hartos de ver y que nosotros desde luego que no la tenemos, por lo menos en este ámbito. ¿Haría falta y nos mejoraría un poco como sociedad una pedagogía, un mayor conocimiento de nuestra Constitución? Bueno, que yo sepa, desde hace tiempo se viene tratando, por ejemplo, bien es cierto que es en el Día de la Constitución, ¿no? Que se va por los colegios a explicar la Constitución. Sí, pero bueno, no deja de ser una cosa puntual, ¿eh? Pero, por ejemplo, y estos señores lo saben mejor que yo, en las oposiciones, en cualquier oposición que hay, la mayoría hay un temario que afecta al conocimiento de la Constitución española. Es decir, que después de 40 años la gente, en educación, en sanidad, en muchas cosas,
pues es necesario tener un conocimiento de la Constitución española. Luego está el interés pero hay muchísimos sectores que sí, que yo creo que sí conocen. Ahora, el gran público, pues posiblemente no. Habría que hacer a lo mejor un esfuerzo de difundir más la Constitución por los que tienen la posibilidad de hacerlo y hacerlo bien. La universidad, la educación de los colegios y de los institutos, eso sería muy importante, pero yo creo que se conoce algo más. Pero, en fin. Roberto, tú eres el más joven. No, pues yo, más jóvenes que yo, pues a raíz de hacer algún trabajo, algún artículo, sí que he visto encuestas del CIS, creo recordar una del año 2012, o sea que tampoco es de hace mucho. Y creo pues que aproximadamente como un 15 o un 20% sabía la fecha de la Constitución, pero cuando le preguntaba si conocía la Constitución, creo que solamente que lo sabía, conocía mucho un 8%, y más o menos un 10%. Es decir, está hablando que más de un 80% de la población decía que no conocía la Constitución o que nunca se había leído directamente. O sea que yo creo que salvo los ámbitos que dice Joaquín, sobre todo personas que han accedido al empleo público, que tienen un conocimiento, que lo ejercitan en la universidad, yo creo que en general la población no conoce. Además es curioso, ¿no? Porque cuando luego les preguntaban si estaban de acuerdo o no con la Constitución, muchos, a lo mejor un porcentaje muy elevado, te decía que no estaban de acuerdo con la Constitución, sin ni siquiera conocerla, ¿no? Con lo cual, claro, yo creo que falta ciertamente un mayor conocimiento. Yo creo que las escuelas, en los colegios, se debería enseñar la Constitución, pero no solamente el articulado de la Constitución, sino lo que eso ha supuesto, ¿no? Para nuestro país, los derechos, la sanidad, la educación, es decir, no el articulado propiamente dicho, sino que la gente tome conciencia de que estamos viendo un periodo de nuestra época histórica quizá de los mejores de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que ser consciente, un poco válido también lo que comentabas contra aquellos que deslegitiman la transición. Hombre, yo no la he vivido, como aquí puede haber personas que la han vivido directamente, pero yo tengo claro que pasar de un régimen dictatorial a una democracia sin violencia, de forma pacífica, yo creo que es un logro inaudito, y luego sobre todo, y más teniendo en cuenta la historia de nuestro país, y sobre todo, como digo, el progreso que ha asistido en España en los últimos 40 años es al máximo nivel en comparación con nuestros países de nuestro entorno, con lo cual yo creo que vamos, de legitimar no tiene. Es que yo no sé si es memoria frágil o ignorancia voluntaria, no lo sé. Javier, por ejemplo, tus alumnos, cuando llegan a primero de Derecho, ¿qué conocimiento? No sé, no creo que les hagáis un test. No lo hagáis. Cuando superan la prueba de acceso a la universidad, pues nosotros ya los aceptamos como son, vamos a decir, y como bien. No, pero en general yo creo que aquí lo que hay es una gran asignatura pendiente, de la cual la enseñanza de la Constitución es una pequeña parte, es una punta de un iceberg muchísimo más amplio. Y es la enseñanza de nuestra cultura común, nuestra historia común y nuestros valores comunes en todos los niveles. Y eso tiene mucho que ver con nuestro modelo autonómico que, desde mi punto de vista, en el ámbito de la enseñanza no se ha manejado bien. No se ha llevado bien, entonces al final se enseñan cosas incluso contradictorias. Al final, después de unas pocas generaciones, pues claro, lógicamente nos encontramos lo que nos encontramos. Yo creo que es muy importante, por supuesto, que la Constitución se enseñe antes de la universidad, pero no como derecho constitucional como enseñamos en la universidad, sino como valores. En España, poco después de la Constitución, el profesor Pablo Lucas Verdú, que ya falleció, hablaba del sentimiento constitucional y decía que una sociedad que no logra imponer un sentimiento constitucional, pues está obviamente condenada a abandonar ese proyecto constitucional. En Alemania, Habermas nos habla del patriotismo constitucional. Esto a mí me llama mucho la atención, porque Alemania tiene ciertos paralelismos con España, solo que unas décadas antes, es decir, de un régimen negador absolutamente de los derechos se pasa a un régimen democrático, y eso genera ahí el trauma de decir, los propios símbolos y todo, durante un tiempo parecen haberse identificados con esa época negra, pero Alemania logra superar eso. Y entonces la idea del patriotismo constitucional es decir, no, vamos a volver a estar orgullosos de ser alemanes, en nuestro caso de ser españoles, pero ese orgullo ya evidentemente se tiene que desvincular de aquel pasado, sino que al contrario va a venir vinculado. Esto, el país que yo creo que mejor lo siente es Estados Unidos, y en Europa Francia. Es decir, el ciudadano de Estados Unidos se siente orgulloso de ser norteamericano, y para él sentirse norteamericano es sentir apego por la libertad, por la separación de poderes, por la democracia, ¿no? Por su Constitución. Y eso es lo que tendríamos que lograr en España, y no estas batallitas a veces de símbolos o de banderas, que llega la fiesta nacional y unos dicen que los otros se apropian de la bandera y otros dicen, pues yo uso la bandera, pero ¿por qué no la usa? O sea, la bandera tiene que ser de todos y significar lo mismo también para todos, ¿no? La Constitución habrá cumplido 40 años, pero algunos españoles seguimos siendo menores de edad. Bueno, ahí ha dicho una cosa a Javier que es muy importante. Remata ya.
No remato. No, digo que terminamos el programa. Y es el sentimiento de tu país, el sentimiento de la Constitución. ¿Saben lo que han hecho muy bien los catalanes? Pues han creado durante 20, 30, 40 años un sentimiento. Y ese sentimiento ahora es muy difícil combatirlo, porque han creado un sentimiento de catalanismo y de independentismo en los colegios desde pequeños. Y ahora es muy difícil destruir ese sentimiento. Lo han hecho muy bien. Y nosotros, sin embargo, a nivel, que es lo que decía Javier, a nivel de Estado, pues no lo hemos hecho. Cualquier ciudadano americano te habla de la quinta enmienda, de la tercera, de no sé qué, y aquí tú qué vas a decirle a uno que hable del derecho fundamental, de la libertad, que está en el artículo 1, me parece, no sé qué. Esa es la gran diferencia, y que da pena de cómo otros pues apelan a ese sentimiento que hace que tú quieras más a tu país, y que efectivamente lo que dice Javier es verdad, de que no se te tengas que pelear por una bandera de quién es, no, es de todos. Y eso es muy bonito, y el crear ese sentimiento, eso hay, no sé si las comunidades autónomas o el que gobierna o quien sea, teníamos que crear, coño, si no tenemos ni himno. Bueno, tenemos no, sí, hombre, sí, pero bueno, le falta la letra. Sí, pero bueno, pero es un síntoma, coño. Yo creo que estamos entendiendo perfectamente. Cuando tú escuchas, pero bueno, no se ha notado mucho. Cuando tú escuchas la interpretación, por ejemplo, de la Marsellesa, hombre, por ejemplo, ahora mismo en la muerte de Charles Aznavour, ese funeral que se le ha dado. No, cuando ves a los rusos cantando en la Internacional o a los alemanes, no sé. Entonces, y aquí todo el mundo, ya, no tenemos. Entonces hay que crear, pues eso, lo que han hecho los catalanes muy bien, nos guste o no, pero lo han hecho muy bien, han creado un sentimiento. Y ahora luchamos contra el sentimiento, y qué difícil es que a un chaval de 18 o 20 años, que le has creado un sentimiento desde que era chiquitito, quitarle. Yo he visto en San Sebastián a una profesora con 14 o 15 niños chiquititos, chiquititos digo, de 4 añitos, hilos en la mano y hablando en euskera. Es así, lo han hecho bien, y los demás lo hemos hecho mal. Pudiendo haberlo hecho bien, pero bueno, nunca es tarde. Lo que pasa que sí, que cuando tú ya has marcado un sentimiento, va más allá de una ley, de un derecho. Desarraigarlo ahora es y sobre todo porque generas una frustración muy grande bueno, pues la persona siempre quiere combatir. Muchísimas gracias a los tres. La próxima sesión mañana, miércoles 24 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde en Lorenzana. Lo he dicho bien, ¿no? Así es. Javier, muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Gracias. Nosotros volvemos mañana. Sí, un apunte más. Las sesiones, son para estudiantes universitarios, pero también son de acceso libre. O sea, abiertas, que cualquier persona que esté interesada en acercarse a cualquiera de las conferencias se puede acercar, y como dice Joaquín y como todos coincidimos, pues, hombre, nunca está de más, ¿no? Formarse e informarse. Así que con esa recomendación nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches.